Con la venia de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima, antes de hablar sobre el misterio de la Navidad, hablemos pocas cosas de San Juan Evangelista, a quien hoy festejamos. Discípulo amado y predilecto de nuestro Señor Jesucristo, hermano también de Santiago el Mayor, de oficio pescador, como lo eran San Pedro y San Andrés, muy seguramente fue el primo de nuestro Señor Jesucristo, al ser su padre el Zebedeo y al ser su madre María de Salomé, también prima de nuestro Señor. Esto traído por tradición, aunque no estamos seguros de ellos. Fue el discípulo predilecto de nuestro Señor Jesucristo por la sencilla razón de que él permaneció célibe, a diferencia de los otros apóstoles que antes de que nuestro Señor predicara, ellos habían sido casados. San Juan siempre permaneció virgen, y esa virtud con la cual él se entregó totalmente al servicio de Dios agradó tanto a Jesús que de entre todos él fue el predilecto. Predicó en muchas partes, escribió un evangelio, el cuarto de ellos, que es el que más difiere de los otros tres. Se le representa a él o a su evangelio con el águila por las alturas y por la excelsitud con la que escribe. Él escribe precisamente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Insistimos, cosas que no escriben los otros apóstoles. Recibe el martirio, es metido en una olla de aceite hirviendo a las afueras de Roma. Milagrosamente no muere, sino que sale rejuvenecido. Y el emperador decide desterrarlo a la isla de Patmos. En esa isla, alrededor del año 53 o 55, escribe el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis. Él es el autor del Apocalipsis, donde él recibe las revelaciones sobre el fin del mundo y el castigo o advertencias a algunas iglesias. Muere de 100 años, y entre sus últimas predicaciones lo que él le decía a la gente era solamente estas palabras: hermanos, amaos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Enfadados ya sus feligreses de que solamente les predicaba esas palabras, le preguntaron por qué, porque solamente decía esa frase, y decía él: porque en la caridad al prójimo está encerrada toda la religión cristiana. Escribió también 3 epístolas que son un verdadero himno a esta virtud, a la caridad cristiana. Vamos a pedir por intercesión de San Juan poderles platicar un poco acerca de el dogma de la redención manifestado literalmente, realmente, en la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. No habíamos tenido la oportunidad de platicarlo, vamos a aprovecharlo hoy. Nuestro Señor se encarna, se hace hombre, es un misterio grandísimo, un misterio inefable. Adán había pecado en el paraíso, había él ofendido a Dios gravemente por una desobediencia. En sí mismo el hombre ya no tenía ninguna esperanza de salvación, en sí mismo. Sabemos muy bien cómo Dios le promete un Salvador. Ese Salvador aparece 4000 años después, pero lo que más sorprende es el cómo. Hagamos de cuenta, porque así fue, que la Santísima Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, se juntan en consejo para resolver cómo iban a salvar al hombre. Habían recibido de él una ofensa infinita, y en vez de que la Santísima Trinidad planeara venganza, fíjense cómo Dios piensa muy distinto de nosotros.
a nosotros nos ofenden y ya estamos en nuestra mente pensando cómo vengarnos. Dios es ofendido y al instante Él está pensando cómo salvarnos. El Padre, con todo su poder, Dios Padre, tomó la determinación de salvar al hombre y no castigarlo. Dios Espíritu Santo dijo en ese consejo que por obra de Él iba a llevarse a cabo la salvación de los hombres. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad con la que más nos identificamos nosotros, levantó la mano y dijo: yo me haré hombre. De alguna manera me rebajaré. La naturaleza divina nunca puede rebajarse porque Dios no puede rebajarse. Pero sí en el hecho, sí de facto Dios se hizo menos para salvarnos. Se hizo hombre. Ese cómo, ese que debería de sorprendernos, dejarnos sin palabras y sin armas para dejar de ofender a Dios. Dios se hace miserable como nosotros. Dice el apóstol San Pablo: toma todas las miserias de la naturaleza humana menos el pecado. Pero sí toma sobre sus hombros el castigo del pecado. ¿Para qué se hace niño nuestro Señor Jesucristo? Para hacer lo imposible, para poder sufrir. Dios impasible, es decir, sin capacidad de sentir dolor, ahora se hace hombre para sentir ese dolor. Nada más porque sí, claro que no. Si Dios, en la figura de niño, se hace pasible, es para salvarnos a nosotros. Es para pagar el precio de nuestra redención. Y desde ese instante, en la encarnación que se llevó a cabo en la Santísima Virgen María, desde ese instante, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo nuestro Señor, no dejará de sufrir. Él va a padecer para buscar para el hombre la salvación. El hombre se lo pidió. Bueno, en el Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, cuando peca Adán, en ninguna manera se escucha que él haya pedido perdón. De hecho, fue una de las razones por la que Dios no le concedió el perdón inmediatamente, porque él no tuvo el valor de reconocer su culpa y decirle a Dios: perdóname. Si seguimos leyendo nosotros el capítulo del Génesis, en ningún otro pasaje se lee que el hombre haya pedido perdón a Dios. Cristo nuestro Señor determinó venir a nosotros sin que se lo pidiéramos. Determinó salvar al hombre sin que a nosotros nos interesara. Más reluce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por esto. Muchos santos, al meditar, por tanto, en este pasaje de la Navidad, por eso se resolvieron a servir a Dios. Y es que, digámoslo sinceramente, si nosotros vemos a nuestro Señor en calidad de niño, sufriendo frío por nosotros, interesado en nuestra salvación, ¿cómo se le llama a aquel que nos interesa en Jesús? Si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo toda su vida pensando en nosotros, cómo salvarnos, cómo llevarnos al cielo,
¿Cómo se llama aquel que no le interesa para nada la vida de Jesús? Es un monstruo de ingratitud. Es la palabra más cercana. Aquel que se cruza de manos y no le interesa para nada servir a este niño que siempre se puso a nuestra disposición, no tiene otro nombre. Es un ingrato. No piensa. Aún más, pensando en nuestro Señor, y aún así ofendiéndole, valiéndose de esa misma calidad de niño que tiene él para ofenderle, eso sí no tiene nombre. La encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es de esa época, sino debe de llenar todas nuestras vidas, toda nuestra vida. Y tiene que hacernos valorar lo que Él ha hecho por nosotros y los medios que ha traído para nuestra salvación. Es cierto, no tuvimos la dicha y para nada lo merecíamos. Nadie tiene que atreverse a decir esta locura, que merecía ver a nuestro Señor como lo vieron los magos, como lo vieron los pastores. Jesús se aparece ante gente sencilla, ante gente humilde. Pero si no tenemos nosotros la oportunidad de verle en el pesebre, Jesús ha puesto otro medio de alguna manera más excelente. ¿Pero cómo es eso? Más excelente que tenerle en carne viva durante nuestra vida, sí. Él está en el sacramento. Y no solamente se queda las 2, 3 horas que se quedó en el pesebre, se queda para siempre. Ustedes tienen la oportunidad de venir cada semana, cada mes, a rezar ante el Santísimo. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los pastores de Belén? Ninguna. Entre ustedes y los magos del Oriente, ninguna. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y la Santísima Virgen y San José, que fueron los primeros adoradores de nuestro Señor? Ninguna. Bueno, tal vez sí haya una más grande, que les hace más meritorio a ustedes venir a adorar al Santísimo. Que ustedes lo hacen por fe. Que ustedes no ven a un niño sobre las pajas, sino que su fe les hace ver a su Dios escondido en el Santísimo Sacramento. Y no solamente eso, María Santísima podía tener entre sus brazos a nuestro Señor, San José, los pastores. Ustedes con fe vienen a comulgar y a tener dentro de sí mismos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él directamente obre la salvación en ustedes mismos, en todos nosotros. Díganme si no es cierto que aquel que valora la confesión, que valora tener a nuestro Señor, que valora la oración, de estar aquí ante el Santísimo, díganme si no honra de veras a nuestro Señor. Y también seamos sinceros con nosotros mismos. Aquel que desprecia la confesión, los sacramentos, que ni siquiera sabe arrodillarse en la iglesia, que comete irreverencias aquí dentro de la iglesia, ya sea durmiéndose, ya sea platicando, díganme sí o no, que no le importa para nada a nuestro Señor. Que no respeta al niño Dios, a nuestro Dios que se encarna por Él. San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, el primer traductor de la Biblia en el cristianismo, se fue a Belén y ahí vivió
porque a Él le movía tanto el amor que había mostrado nuestro Señor de niño, que eso lo determinó dejar el mundo y servir a Dios. Digamos finalmente una cosa. Él ha venido a traernos la salvación. Él ha venido a hacer la vida de nuestra vida. Él ha venido a hacer todo para nosotros. Dejemos que Él entre. Dejemos que Él sea el que dirija todo. Pero Padre, mi vida está llena de pecado. Mi vida está llena de errores. ¿Cómo seré digno yo de estar ante Él? Míralo, viene en figura de niño. ¿Qué te asusta de ese niño? Él viene a ofrecerte el perdón. Él viene a que cambies de vida. Esos pecados que tú traes son puros pretextos. Al contrario, son un aliciente, un motivo más para que vayas ante Él y le pidas perdón. Le pidas misericordia. Y si está resuelto, en serio, de veras, si está resuelto a dejar ese pecado, aquí está la solución en Él. A San Jerónimo, al mismo que hablamos, en una fiesta de la Navidad se le apareció el niño Jesús y le pidió un regalo. San Jerónimo se apresuró a ofrecerle todas las traducciones de los 5 idiomas que había aprendido para traducir la Biblia. El niño lo rechazó. Le ofreció todas sus cartas y todas sus asesorías que había dado al Papa San Dámaso. El niño lo rechazó. Y San Jerónimo le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que más te agrada de mí que te pueda ofrecer? Y el niño Jesús le dijo, tus pecados. ¿Cómo? Sí. Tus miserias y tus pecados los quiero para destruirlos. Porque a eso ha venido el mundo, a salvar a lo que perecía, a salvar a los pecadores. Eso es lo que más quiero de ti. Más que estas palabras, que la gracia divina, que la intercesión de la Santísima Virgen María nos hagan entender el verdadero significado, la grandeza. Es inefable. No podemos con palabras describir que Dios se haya hecho hombre, que Dios se haya hecho niño para salvarnos. Creo que solamente hay algo más que no pueda describirse, que no podemos entender, que lo vivimos pero que no lo entendemos. No podemos entender cómo con tanto amor nuestros corazones sigan tan fríos y tan indiferentes. Un misterio de grandeza en Dios al hacerse hombre, un misterio de miseria en el hombre al no amar a su Dios que siempre le ha amado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.